En primer lugar, muchas gracias por acudir a la convocatoria. Es un día hoy para hablar de presupuestos. Los últimos presupuestos de este mandato, por tanto, adquieren doble importancia. Porque además van a ser presupuestos que van a ser ejecutados por dos corporaciones distintas, con lo cual añaden un factor más, yo diría en este caso de riesgo, no por las corporaciones, sino por los tiempos, ¿no?, del mandato. Por tanto, bueno, creo que eso añade un valor importante. Y también, desde mi punto, ya casi a nivel personal, también porque me corresponde, digamos, presentar aquí el último presupuesto, ¿no? Y que además me viene a la memoria de forma inevitable el primero que presenté, hace nada más que 43 años. Exactamente en un gobierno con mayoría de derechas, como algunos recordarán. Me correspondió presidir entonces la Comisión de Economía, con un gobierno de mayoría de derechas, repito. Yo seguía siendo también entonces de izquierdas, por tanto, yo era el presidente de Economía de izquierdas en un gobierno de derechas. Lo he repetido varias veces para que quede claro que no me estoy confundiendo. Y que, bueno, presupuesto cuya elaboración dirigí. Me correspondió dirigir aquí el presupuesto, dirigir su elaboración, dirigir gran parte de su ejecución y además, bueno, la satisfacción de que fue un presupuesto, si no recuerdo mal, aprobado por unanimidad en este ayuntamiento en el primer año de gobierno de la democracia. Tiene su importancia. Por eso, bueno, me trae, digamos, este mal presupuesto para 2023, curiosamente me trae buenos recuerdos. Por tanto, casi prefería quedar unos recuerdos y olvidarme del presupuesto del próximo año. Casi valía más, ¿no? Pero bueno, hay que estar con los tiempos y, por tanto, hay que analizar y explicar por qué este grupo socialista rechaza en su totalidad el presupuesto de este gobierno. Las razones son múltiples y voy a empezar por el principio, por los ingresos. Como todos saben, hay un compromiso de la izquierda con la ciudadanía, que es utilizar la fiscalidad para repartir la igualdad, tanto a nivel de ingresos y de gastos. Sin embargo, la derecha utiliza la fiscalidad para aumentar la desigualdad. Y lo hace además bien, hay que reconocerlo, que lo hacen bien. Como saben ustedes, la derecha lleva toda su vida prometiendo bajar impuestos. En este ayuntamiento, además, han añadido el congelar tasas y precios, y tributos. Además, hay otro requisito, que es nuestra Constitución nos obliga a que la fiscalidad sea progresiva, pero a pesar de esos compromisos, sin embargo, aquí se hace totalmente al revés. En este año, 2023, año que es la cola de una pandemia y también el inicio de una guerra con sus efectos a nivel de inflación, a nivel energético, a nivel de movilidad, efectos sociales y económicos que juntos con la pandemia se multiplican. A pesar de todo eso, este gobierno sube los impuestos, este ayuntamiento. Y además lo hace subiéndolos de forma regresiva. Es decir, podría subir los directos y los subiría haciéndolos de forma progresiva, pero no. Sube los indirectos, las tasas y los precios para hacer más daño a quien menos tiene. Porque son esos ingresos, los directos, indirectos, las tasas, las transferencias, que suben un 3,5%. Miren, de un año a otro han subido casi 7 millones. Pero no los directos, no. Suben los indirectos 2,2, las tasas 1,8 y las transferencias 2,7. Transferencias que son las ayudas que recibimos del Estado y de acuerdo. Es decir, en resumen, sube la presión fiscal y al mismo tiempo esa fiscalidad municipal se hace más regresiva, porque pierde progresividad. Por tanto, el daño es doble.
Estos son los intríngulis de esta política que aquí se hace, en este ayuntamiento. Al mismo tiempo, se está ocupando al Gobierno de la Nación y Cuidado de Asturias de que la ayuda es escasa. Mira, es falso. Datos. De 2019, uso el mandato para hacer análisis. De 2019 a 2023, el incremento han sido de 15 millones de las ayudas del Estado a este ayuntamiento en este cuatrienio. Es decir, un 26% ha aumentado. Las del Principado han aumentado 2,7 millones, un 27%. Es decir, en ambos casos, en la frontera del 30% han incrementado las aportaciones del Estado y del Principado a este ayuntamiento. Vamos a analizar las subidas de la fiscalidad por 4 años. Mire, de 2019 a 2023, los ingresos corrientes suben 19 millones en estos 4 años, este ayuntamiento. Y en ese periodo, las aportaciones del Estado y del Principado suben 18 millones. Es decir, fíjense, el dato es muy interesante, porque todo lo que ha subido el ingreso en este cuatrienio, 19 millones, 18 vienen del Estado y del Principado. Uno solamente de este ayuntamiento. Pero eso no quiere decir que hayan cambiado solamente 1 millón. No, no, no. Lo que pasa es que han hecho un nuevo reparto de la fiscalidad. Porque miren, lo que han hecho en ese tiempo, han bajado 4 millones los directos. Claro, el IVA de las grandes superficies. A quien más tienen, se los rebaja. Y para compensar esa rebaja de los directos, han subido los indirectos en 4 millones. Todos sabemos que los indirectos no son progresivos. No hay progresividad, perdón. Ahí es donde acepta la agresividad, porque hagan lo mismo al menos los que menos tienen. Pero claro, les cuesta mucho más trabajo pagar lo mismo que los que más tienen, porque no es lo mismo pagar 100 euros a alguien que gana 10.000 euros al mes que pagar 100 euros a alguien que gana 1.000 euros al mes. Son los mismos euros, pero es 10 veces más de sacrificio. Por eso la fiscalidad es un instrumento importante para la justicia social. Y las tasas de los precios públicos han subido 2,7 millones. Estas son las tripas de cómo este gobierno ha jugado con la fiscalidad para generar desigualdad. Y conviene que se diga, que se sepa, porque hay muchas vecinas y vecinos, miles, que están sufriendo las consecuencias de esta política fiscal de este ayuntamiento. En silencio, pero están sufriendo. Y para acabar la parte de los ingresos, también muy importante el recordar que este gobierno sigue hablando de falta de disponibilidad financiera, utilizando el préstamo como vía de ingreso para financiar los gastos de las inversiones, cuando tienen los bancos en este momento al menos 80 millones suyos y nuestros, de todos nosotros, a plazo fijo. Que nos cobra impuestos para meterlos en los bancos. A producir no sé qué. A producir no sé qué. Porque no hay nada que producir. Un ayuntamiento no es un fondo de inversión. Es una entidad con fines, sobre todo, sociales. Que tiene que estar al servicio de la sociedad y no de intereses particulares. Pasa que esto no acaban de entender. O sí lo entienden muy bien, seguramente. Y ya paso a los gastos. Como ven, a veces solamente hablamos de los gastos, la inversión, de los presupuestos, pero es que los ingresos son tan o más importantes. Porque antes que gastar, hay que cobrar. No lo olvidemos. Y antes que invertir, hay que cobrar. No lo olvidemos. Por tanto, ¿a quién se ingresa? ¿Cómo y dónde se ingresa? Es muy importante. Ahí está el ejemplo. Y bueno, vamos ahora a dónde va ese dinero. ¿A quién revierte? Pues miren, siguiendo también el orden de la memoria del concejal de Economía y sus objetivos, el primer objetivo me lo salto porque es la inversión, lo dejo para el final. El segundo objetivo es fomento de actividad económica y empleo. Pues miren, no se está fomentando ni actividad económica ni el empleo, porque es que las ayudas a entidades, pequeños comerciantes, autónomos, se reducen en medio millón. Por tanto, se ayuda menos. Y no es un año cualquiera este, ¿eh? ¿De qué viene? No, es el año, la
calefacción, es el año, es energética, es el año de los costes de movilidad, es un año mucho más duro para la sociedad. Pero es que además, si vamos al empleo, el empleo temporal, el empleo que puede generar este ayuntamiento, su capacidad económica, pues se reduce en 4 millones este año. Y usted la broma. Y no solamente se incrementa la capacidad económica para generar empleo, sino que se reduce en 4 millones, es decir, en un 50% se reduce. Si vamos a turismo, sí, hay que reconocer que incrementan en casi 325.000 euros para turismo y congresos, pero es que han perdido el Comercon, un evento que costaba muy poco y generaba mucha riqueza. Es esa obsesión sectaria, partidista, por destruir lo que hacen los demás, ¿no? Los han destruido. Si vamos a las políticas sociales, está claro que es lo último en lo cual piensan las personas, solo piensan en el hormigón. De hecho, su primer objetivo era las inversiones y el último, las políticas sociales. Pero es que además lo ponen de manifiesto, porque a pesar de que las necesidades, los problemas para las familias han aumentado, no hay ninguna ayuda energética, ni de movilidad, para hacer centralización, no existe ninguna ayuda. Se han congelado todas las ayudas. No, es más, perdón, no se han congelado. Si vamos al apartado de premios y becas, se rebajan en 385.000 euros. Fíjese qué coincidencia. Se quita a los de aquí lo que además se da a los que vienen de fuera. Aquellos 385.000 euros para los congresos, para financiar a los que vienen de fuera, pues se quitan a los de aquí. Es curioso, la correspondencia. Quitamos a los de aquí, que les hace mucha falta, y les damos a los de fuera, para que vengan de fuera a gastar. Oiga, si ya estamos aquí. Bien, es la política utilizada para eso, para servir intereses particulares. El quinto objetivo de la memoria es servicios sociales, y es cierto, es cierto que hay un incremento de costes energéticos, 2,3 millones, que hay que incrementar. Tenemos la suerte en este ayuntamiento, que como somos dependientes básicamente de la electricidad, no del gas, entonces el efecto es muy bajo. Este ayuntamiento es solamente un 25%. Como todos sabemos que el coste energético supera el 100%, o mucho. Bueno, aquí el efecto es 5% gracias a que somos dependientes básicamente de la energía eléctrica. Por suerte tenemos poco gas, por suerte. Digo gas como energía, otra cosa, ¿eh? En limpieza y recogida, sí, hay un apartado sobre todo de tratamiento de residuos importante, 2,4 millones, ¿eh? Y hay un dato interesante en este apartado de sostenimiento de los servicios, es que se duplica el gasto en protocolo. Es curioso, ¿no? Que en este presupuesto, para 2023, una partida que se duplica es el protocolo. Todas se estancan o se rebajan. El protocolo se duplica. Es curioso. Es un símbolo, simplemente. El importe no tiene valor. Lo importante es el símbolo. Simbólico que es, ¿no? ¿Cuál es la preocupación de este gobierno? No son las personas, claramente. Son ellos nada más su preocupación. Sus asesores y sus directores generales. Es seguir haciendo política para los suyos. Esa es su preocupación. Y si pasamos ya a otros objetivos finalmente, ahí tenemos que todos saben que ha sido estos 3 años un cambio en la parte de la informática. Pues bien, el cambio es brutal. El cambio de la informática a este ayuntamiento. No en calidad, ¿eh? No, en calidad no. Es brutal. Bueno, brutal sí también. ¿Eh? Sí, de bruto. ¿Eh? No de cuantía, de calidad. Y bueno, en este caso, respecto a lo que nos costaba anteriormente la informática, a lo que nos cuesta ahora, nos cuesta un 50% más. Ha pasado de poco más de 3 millones a casi 5 millones. Es una broma, ¿eh? El incremento. Aquí no hay gas. No, aquí no hay gas, ¿eh? La subida no se debe de ahora. Les juro que un ordenador no funciona con gas. Se sube, ¿eh? Funciona con gas, pero ahora ya no. Yo los conocí, coste. Funciona con gas.
Y bueno, pues en cultura ocurre más o menos lo mismo. No se piensa en los barrios, no se piensa en la zona rural, no se piensa en distribuir la cultura. Aquí no se distribuye nada, lo ven, ¿no? Solamente se distribuye, sí, las cargas. Las cargas, los supuestos, eso sí se distribuye, lo otro no. Y se reduce casi 1.000.000 euros la parte de cultura, curioso. Y bueno, voy a hacer un pequeño análisis comparativo también del mandato. Gastos de personal de 2019 a 2023 pasan de 64 a 66 millones. Solo suben 2 millones. Ni siquiera el 3% de incremento de este año. ¿Eso qué quiere decir? Pues que hay menos personal. Porque si la subida en 4 años es inferior a lo que sería el 3% del incremento de este año, es que hay menos personal. El bien más escaso de este ayuntamiento, cada día hay menos. Es lo que hacía Gavina, quitar funcionarios y tener contratados a ver. Es como mejor se funciona para servir los intereses particulares. Bienes y servicios, gastos, bienes y servicios, es ahí donde está el problema. En el apartado de gastos y bienes y servicios. Miren, de 85 millones se pasan a 109, suben 25 millones, casi un 30% suben esos gastos en 4 años. Gastos además estructurales que condenan a futuras corporaciones, porque esos gastos ya no pueden rebajarse. Son estructurales, no son coyunturales. Hay que mantenerlos en el tiempo. El ejemplo antes de las TIC, pasan de 3 a 5, van a ser 5 durante un porrón de años. No es el año que viene, no. El que viene, el siguiente, el siguiente, el siguiente. ¿Entienden, no? Por tanto, cuidadito con los gastos estructurales. Va a tener consecuencias importantes en futuros ejercicios. Porque después es imposible rebajarlos ya. Y en este año, solamente en este año, esos gastos aumentan 13 millones, un 14%. Es mucho para mañana. Datos financieros bajan, es importante. Transferencias corrientes bajan también en 3 millones en ese periodo, es decir, del 19 al 23 bajan las transferencias corrientes. Aquí básicamente son ayudas a las personas y a las pequeñas empresas y bajan en 3 millones. En tiempos de pandemia, en tiempos de crisis económica, están bajando, han bajado las ayudas. Aquí está claramente, se ve, cogiendo presupuesto 2019, 2023. Y este año, por supuesto, también han bajado. De anterior a este, en medio millón. Y el fondo de contingencia, esto me preocupa un poco, pues también, porque claro, habitualmente tenemos aquí una cifra importante para hacer frente a esas contingencias. Hay imprevistos que requieren un gasto, una inversión importante, es decir, de urgencia. Y habitualmente, históricamente, andaba en torno a 2 millones de euros esa partida. Bueno, ahora han rebajado a 0,5. Medio millón. Ojalá no sea necesario, pero me parece realmente sorprendente. Han rebajado esa cifra, no es y acabo ya con las inversiones, que era lo primero que ponía la memoria, pero yo lo he dejado para último. Pues entiendo que primero hay que cubrir lo que hay que cubrir y después lo que quede para invertir. Sí, como lo hacemos todos en esta casa, ¿no? Primero, cómo podemos sobrevivir y después lo que podemos comprar, ¿no? Invertir. Pues aquí lo hacen al revés. Primero, el objetivo es invertir y después ya veremos las personas que hacemos con ellas, ¿no? Oiga, no. Primero las personas y después las cosas, ¿no? Bueno, pues bien, hablando de inversiones, el presupuesto de 2022, de este año que estamos, son 49 millones y al día de hoy ha ejecutado un 11%. Claro, son importantes, son antecedentes. ¿De dónde venimos para saber dónde vamos? Venimos de un año donde solamente hemos ejecutado el 11% de las inversiones presupuestadas. De 49 hemos ejecutado 5,3 millones, es decir, solamente un 11%. Si miramos más atrás y miramos hasta 2019, este equipo de gobierno, en 3 años largos, ha invertido 20 millones de euros. Es decir, menos de 7, no llega a 7 millones anuales. Ni siquiera 6, porque son 3 años y medio. Bueno, sin embargo, oh sorpresa, ahora en este presupuesto se presupuesta 14 veces más de lo que consiguieron hacer en 2022. 14 veces más. 71 millones. Alguien se ha vuelto loco. De repente.
No sé si yo creo que no soy nada partidista, creo que soy objetivo. Es decir, analizo datos y en base a esos datos comparo. Pues, al final son tendencias, son... Vamos a ver, una máquina que va a 6 por hora, no, toda su vida, no puede ir mañana a 100 por hora. ¿Por qué no? Porque revienta la máquina. Así de fácil. ¿Entiendes, no? Es decir, cualquier cosa, instrumento, tiene una capacidad. Esa capacidad no puede multiplicarse por 14 de repente. Bueno, aquí sí. Bien, después si miramos un poco más el presupuesto de inversiones, 39 millones, pues vamos a una cosa, que 45 son EDUSI y 5 son fábrica de armas. Demonios, 50. Solo quedan 9, el resto. Dato importante. Dato importante. Curiosamente, 2 proyectos que vienen del anterior gobierno y que este gobierno se ha dedicado a destruirlos. Es curioso. Su mayor esfuerzo inversor se dedica a destruir proyectos que estaban del anterior gobierno. ¡Qué manía! Y algunos políticos, cuando toman el poder, se dedican a destruir lo que hizo el anterior. Arrancan hasta las baldosas. Bueno, pues aquí ha ocurrido eso. Y además podemos decirlo con la tranquilidad de alguien que, cuando llegó al gobierno, no cambió ni un ladrillo del anterior. Ni un ladrillo del anterior. Cuando nadie diga todos igual, no todos igual, no. Algunos igual. Pero bien, sigamos con las inversiones. Mire, en este presupuesto de inversiones hay mucho DUSI, 45, hay fábrica de 5, pero no hay nada, muy poco de rural y barrios. Voy a dar ejemplos. Falta la segunda fase de la Ronda Sur, faltan los cientos de kilómetros de carriles bici y sendas, falta comedor infantil en Canelles, la cubierta de Costa de la Gesta, Centro de Canto de Beguín, el de la Florida, Guerra Santa María de Pinamuello, Plaza de Toros, Plaza de los Niños, Auditorio, Carlos Tartier, Deportes, Pistas de Atletismo, Pie Naranjo, Campo de Rugby, Deportivo de Trubia y no sigo. No sigo. Había proyectos. Están ahí los proyectos. ¿Por qué? Son los últimos, siempre de la cola, los mismos. Pero bien, en este presupuesto de inversiones hay algo muy relevante, lo he dicho antes y vuelvo a repetirlo. La destrucción del proyecto integral de Área de la Vega, con sus barrios de asentamiento, Tenderina, Pumarín y en la fuerza en Tenis y la Monsina, formados por el proyecto del Boulevard, que como todos recordarán tenía de presupuesto 18 millones y era una barbaridad aquel proyecto, 18 millones. ¿Saben ustedes cuánto suma kilo de DUSI ahora de equivalente a los 18 millones de Boulevard? 26. Quito a los 45 de DUSI, de los 18 de Palacio Deportes, me quedan 26, para que quede más claro. Soy generoso, ¿de acuerdo? Me quedo con 26 frente a 18. Por tanto, más de la mitad más de lo que estaba proyectado el Boulevard. Pero además, como un agravante, aquel proyecto nació de la participación ciudadana y eso fue motivo de una ayuda europea de 10,3 millones. Se dio por eso aquella financiación, por eso, y nada más que por eso, porque era un proyecto nacido de la participación ciudadana. Pues bien, todo eso se ha destruido y se ha desmembrado en varios proyectos que no ha habido ni información ni participación y que además suman 8 millones más de euros. Y que además están precedidos de la restricción ilegal del contrato del Boulevard, precedidos por ese hecho importante. Por tanto, como ven, demasiada basura junta para pretender construir a partir de ello, eso, algo positivo para el gobierno. Es más, de aquellos 10,3 millones concedidos por la Unión Europea, se han perdido ya más del 40%, porque en el presupuesto solamente figuran ya 5,9. Es decir, 4,4 menos. Importante. Pero aquí no pasa nada. No pasa nada. Nada que importa. Todo se puede tapar, matizar y hacer que se vea de color de rosa lo que es negro, negro, negro. Y además está el inicio de la ejecución
de un compromiso que está en un protocolo. Recuerden ustedes cuando los protocolos no existían, no valían para nada, era todo basura. No tenían ningún valor. Los compromisos entre instituciones no tienen ningún valor. Pues bien, eso ahora se lleva a los presupuestos, y con lo cual se está iniciando el proceso de ejecución de un protocolo que es en el supuesto, y espero que no, que se transforme en convenio, tendrá unas consecuencias lesivas para Oviedo muy importantes. Y digo con consecuencias lesivas, y digo a nivel económico, con consecuencias lesivas a nivel económico muy importantes. Se pueden evaluar cuántos millones pueden ser fácilmente. Tienen los datos para poder evaluarlo ustedes, esas consecuencias lesivas a nivel económico. Unas consecuencias lesivas a nivel urbanístico importante, cuanto modelo de ciudad, romper el tejido urbano de un área como esta, de más de 120.000 cuadrados, romperlo, alterarlo respecto al entorno para que rompa, para que ni siquiera se pueda ver la catedral cuando se llega a Oviedo. Y además también efectos lesivos muy importantes a nivel de patrimonio histórico e industrial. En consecuencia, procuraremos que no llegue a ser nunca un convenio. Y bueno, acabando con la financiación de las inversiones, hay un dato importante, y es que este gobierno, no sé por qué, rechaza financiar las inversiones con su capacidad propia financiera. No, llevo 3 años sin entenderlo y no consigo entender. Lamento tener que marcharme sin haberlo conseguido, lo cual me va a producir solamente una frustración importante en no poder entender algo. Porque no entiendo cómo, cuando tienes dinero en caja de los bancos, al menos 80 millones, hay más, que hay exceso de liquidez, pero bueno, vamos a contar solamente 80 millones, no entiendo por qué esa obsesión en endeudarse, ¿no? Con 50 millones nuevos, cuando de los 19 que pedíamos que anteriormente, nos quedan 12 sin usar. En resumen, de los 71 millones del conjunto de la inversión para el próximo año, 62 son préstamos. Es brutal. Cuando ese dinero tienes de sobra en los bancos, no consigo entenderlo. Pero bien, acabamos ya con esto. El problema de este presupuesto continúa también en él se manifiesta que este gobierno desprecia a los distritos como instrumento de participación en las cosas que les afectan a la ciudadanía, cosas propias, y han desaparecido del presupuesto prácticamente. Es una confirmación más de ese hecho. Y bueno, en resumen, como ven, este presupuesto a nivel social, a nivel de futuro de Oviedo, no hay por dónde cogerlo, ni por los ingresos, ni por los gastos, ni por las inversiones. Es un presupuesto negro para Oviedo, para la gente de Oviedo y para el futuro de Oviedo. Espero que aquellas partes más lesivas, al menos, no lleguen a tiempo para ejecutarse y puedan ejecutarse en el futuro por un gobierno socialista. Espero, para bien de Oviedo. Y nada más. Si queréis alguna pregunta ahora, pues, como veis, creo que hay argumentos más que sobrados para rechazar estos presupuestos y, por tanto, seguiremos siendo leales a nuestros vecinos y vecinos y lo rechazaremos. Sí, evidentemente, estamos aquí porque hemos presentado en la totalidad. Evidentemente. Dije que estábamos absolutamente en contra, total. En cultura, ¿cuánto dijiste que se reducía? Medio millón. Bueno, realmente si figure, bueno, si hacemos el presupuesto total, que es el de a los remanentes, es casi 1 millón. ¿Vale? 0,8 exactamente. Se me pega la memoria. 0,8. Pero bueno, si este es un problema, hay otro problema importante en cultura, y es la negación a llevar la cultura a los barrios y a los pueblos de Oviedo. Porque Oviedo es mucho más que el centro. Oviedo es todo. Y por tanto, esos gastos, esas inversiones deberían distribuirse de forma proporcional al menos entre toda la población de Oviedo, de todo el municipio. Eso es ofensivo que nos haga, ese sectarismo, me parece que no deberíamos tolerarlo.
¿Alguna cosa más? Pues nada más, muchas gracias.